Esta empresa o HOH Consultores, nosotros nos encargamos de el monitoreo de calidad del agua, de consultorías para mejoramiento de la calidad del agua, transporte de fluidos, medición de parámetros de calidad del agua y de parámetros de calidad en cualquier fluido, ya sea agua residual, este, eh, y demás fluidos, agua residual, agua potable, que si quiere medir calidad en su producto, la medimos, siempre y cuando sea un líquido principalmente. Em, Empezamos el tutorial entonces. Bueno, un poco antes de empezar, algo de mí. Yo soy ingeniero químico. Como les dije, soy consultor de calidad del agua de la empresa. Entonces, ya saben más o menos quién les está hablando. Vamos a parar un poco el video y vamos a empezar con la presentación. Ahí todos me ven bien, sí. Este, Hay cualquier cosa me indican en el chat si no me ven bien. Ok, listo. Bueno, vamos a tratar aquí principalmente el monitoreo en línea de flujo de agua y otros fluidos. ¿Qué temas vamos a tratar más o menos? ¿Qué son los medidores de flujo? ¿Por qué medimos el flujo de fluidos? Algunos conceptos básicos, la tecnología para medición de flujo, procesos y aplicaciones de los medidores de flujo, el valor agregado de nuestros medidores de flujo y algunos casos de éxito de la empresa. Un poco de la historia de la medición de flujo. Ahí puse la desinfección. Eso es de otra presentación, pero en realidad la medición de flujo ha sido aplicada por siglos. Hay registro de que en el año 2670 a.C., en China se medía el flujo de agua salada, para la producción de sal como condimento. En Roma, en 144 a.C., se utilizaba la medición de flujo de agua para saber cuánta agua se llevaba a los hogares, desde un cuerpo de agua hasta los hogares, cuánta se conducía. En Italia se desarrolló la hidráulica, eh, salió el teorema de Torricelli, que más o menos es lo que dice es que el flujo es igual a la velocidad por el área, a la velocidad del flujo por el área, y además la descarga sobre un orificio es proporcional a la raíz cuadrada de la caída de presión. Poco complicado, pero es básicamente el flujo de agua en un orificio, en un tanque, por ejemplo. En 1700, Bernoulli desarrolló su famoso teorema, que es esa ecuación que ven en la esquina izquierda o en la parte superior izquierda, que es básicamente una proporcionalidad entre presiones y velocidades. Entonces, con una caída de presión, yo puedo determinar la velocidad de un fluido, básicamente. Ese dibujo, eso es lo que significa. En este dibujo hay un cambio de altura, que es esa h que se ve en la ecuación. Hay un cambio de velocidad, que es la V1, V2, y hay un cambio de presiones. Entonces, todo eso tiene una proporcionalidad y así es que calculamos flujos. De 1730 a 1887, ya se empezaron a implementar medidores de flujo como el tubo de Pitot, un medidor Venturi y Herschel. Después de 1800 a 1890, en Inglaterra se empezaron a utilizar medidores de flujo de desplazamiento positivo, también medidores ultrasónicos, electromagnéticos, medidores de turbina y vórtex. Eso los vamos a tratar ahorita. ¿Qué son los medidores de flujo? Básicamente son equipos utilizados para medir flujo de agua. Así de fácil. Flujo de agua y otros líquidos. ¿Cómo se mide el flujo? Depende del tipo, depende de la tecnología. Generalmente lo que hacen es medir la velocidad de un fluido y sabiendo el diámetro por el que van, sabiendo el área. Como les mencioné antes, la velocidad, el flujo es proporcional al área y la velocidad. Entonces ya sabemos cuánto es el flujo. ¿A qué me refiero con flujo? Ahorita estoy hablando de flujo volumétrico, o sea, metros cúbicos por hora, litros por segundo. ¿Ok? Usualmente los medidores de flujo son fáciles de instalar.
mantener y ofrecen variedad de opciones de visualización y comunicación. ¿Por qué nosotros medimos el flujo? Por varias razones. Primero, necesitamos medir el flujo para hacer un control de calidad. Un control de calidad de cualquier proceso, desde el tratamiento de agua potable, tratamiento de agua residual, la fabricación de cerveza, eh, fabricación en la industria farmacéutica, procesos de vulcanización, por ejemplo, eh, cuánta agua estoy utilizando, cuánto reactivo estoy utilizando. Métricas de producción, va muy relacionado con ese control. ¿Cuánta agua consumimos para tal operación? ¿Cuánto ácido estamos consumiendo? Para todo eso utilizamos medidores de flujo de diversos tipos. También son muy importantes para identificar la eficiencia de un proceso y algunas mejoras posibles en el proceso. También nos ayudan en el control de costos. Como les dije antes, cuánto utilizamos de cada cosa, eso se ve reflejado en el costo que tenemos al final en la producción o en cualquier proceso productivo. Igualmente, en nuestros hogares, hacemos control de costo de agua, midiendo el flujo de agua con el medidor que tenemos, ¿verdad? Ya sea el municipal o del Instituto de Alcantarillados, ¿verdad? Entonces, es muy importante para el control de costos. Hablando de agua, igualmente de otras cosas, ¿verdad? Para el cumplimiento de normas es muy importante, principalmente normas ambientales. ¿Cuánto consumo de agua estoy teniendo? ¿Cuánto consumo se me está desperdiciando? ¿Cuántas fugas estoy teniendo? Y hay muchas empresas que lo que tienen son, además de las normas eh, nacionales, también tienen normas que son internas, como por decir, no vamos a consumir, vamos a bajar el consumo tanto, entonces tenemos que empezar a monitorear el flujo en todas las partes de nuestro proceso. Y por último, el control del proceso. Todo está muy relacionado. Necesitamos controlar cuánto consumimos de cada cosa. Si nosotros no medimos las cosas, no podemos controlarlas, es muy difícil. Entonces, tener acceso a esos datos es sumamente importante y además nos da una mayor seguridad en nuestra operación, controlamos costos, como dije, y cumplimos normas. Algunos conceptos básicos antes de ver los medidores. Como cualquier instrumento de medición, los medidores van a tener una incertidumbre asociada a esa medición o un error. Esos errores pueden ser debidos a instalación, errores debidos al instrumento, errores de desgaste, de adhesión de algunos compuestos que lleva el fluido en el aparato de medición, errores de operación y errores debido a factores ambientales. Corrección es la corrección que se le hace a cualquier instrumento. Cuando se fabrica un instrumento, todos los instrumentos deben tener su factor de corrección, que en el proceso de control de calidad se les pone ese factor de corrección para que el instrumento mida bien. La deriva, que es básicamente cómo cambia mi medida en el tiempo. Cómo cambia mi medida en el tiempo, me aumenta el error, me disminuye la precisión. Todas esas cosas es importante tenerlas en cuenta con un instrumento de medición como los medidores de flujo. La calibración es importante. Todo instrumento de medición debe ser calibrado al fabricarse y después, si requiriera, se le debe hacer una calibración cada cierto tiempo. Eso depende mucho del proceso, depende del producto, depende de muchas cosas. Generalmente los medidores de flujo uno los instala para no tener que calibrarlos. Sin embargo, hay algunos tipos que sí requieren calibraciones periódicas por la exigencia del proceso en el que están. Otro concepto importante, perfiles de flujo. Hay perfiles de flujo laminares, turbulentos, o se pueden clasificar como simétricos, asimétricos, pulsantes, turbulentos. Para estos perfiles de flujo dependen mucho de las propiedades del fluido, depende mucho de la velocidad del fluido también. Ahorita vamos a ver por qué son importantes. Y después otro concepto, la precisión, que ya les hablé, que es básicamente qué tan cerca estoy o qué tanto mido valores, qué tanto se me salen los valores de un porcentaje tolerable, ¿verdad? Básicamente.
La precisión depende mucho también en los medidores de flujo, les voy adelantando, del tamaño del medidor y la velocidad del fluido. Si usted tiene un medidor muy grande y va a medir flujos muy pequeños, lo mejor que podría hacer es que no los transporte por una tubería tan pequeña, si va a tener flujos muy pequeños siempre, porque la precisión a flujos menores, a flujos muy pequeños en medidores de flujo, es menor. O sea, la precisión o el valor que mido se aleja de mi valor real cuando tengo flujos muy pequeños. Y otro tema muy importante son los fluidos. ¿Qué es un fluido? Básicamente pueden ser líquidos, gases con diferentes propiedades que se mueven ya sea por una tubería o un canal, un río inclusive. Entonces tenemos varios tipos de tecnología para la medición de flujo. Yo lo divido acá en clases. ¿Okay? Tenemos medidores de flujo volumétrico y medidores de flujo másico. Los medidores de flujo volumétrico se clasifican en dos tipos, que serían el directo e indirecto. Medidores de flujo volumétrico directo serían medidores de desplazamiento positivo. Estos medidores básicamente, para adelantarles, son medidores en los que el flujo pasa, llena un espacio y el medidor tiene un contador cada cuánto se llena ese espacio, cada cuánto se vacía. Entonces así es que mide el flujo volumétrico. Dirá, el espacio mide, por decir, 30 centímetros cúbicos, se llenó 100 veces en un minuto, ya sé cuánto volumen pasó. Luego, medidores indirectos, medidores de presión diferencial. ¿Recuerdan la ecuación de Bernoulli que les puse arriba? Esa ecuación básicamente me relaciona la velocidad del fluido con la caída de presión. Entonces, con estos medidores generalmente mido la caída de presión y con eso puedo determinar la velocidad del fluido y por tanto el flujo volumétrico. Medidores de área variable, un ejemplo de estos son los rotámetros, medidores de turbina, de vórtice, electromagnéticos, ultrasónicos, que hay de dos tipos, Doppler y tiempo de tránsito, y medidores de canal abierto también hay. Después, los medidores másicos los clasifico en dos, que serían el medidor de Coriolis y el medidor térmico. En este webinar no vamos a tratar los medidores de flujo másico. Más adelante podemos hacer uno tratando ese tema. Igual, si ustedes tuvieran alguna duda, no duden en consultarlo aquí por el chat o me pueden escribir. Ahí yo después les pongo mis datos de contacto, ya sea por correo, por WhatsApp, etc. Entonces vamos a empezar a ver cada medidor de flujo. Empecemos con los medidores de flujo de presión diferencial. Ya les adelanté. Lo que hago básicamente es, por ejemplo, en este que está en el dibujo, esto es un medidor de orificio. Lo que hago yo es poner una obstrucción en el camino del flujo para generar una caída de presión. Esa caída de presión es proporcional a la velocidad del flujo. Ahí les pongo la ecuación de Bernoulli. Entonces, con eso puedo determinar cuánto flujo está pasando. Son muy sencillos de instalar generalmente estos medidores y generalmente son hasta cierto punto económicos. ¿Qué ventajas tienen? Como les dije, son de fácil instalación, son también de fácil fabricación. ¿Por qué? Porque no hay limitaciones en el tipo de material que se utiliza en el orificio y no hay limitaciones en el tamaño del orificio. Entonces se pueden usar para muchísimos procesos. Algunas desventajas que tienen altas caídas de presión. ¿Por qué? Porque usted está ocasionando una obstrucción en el flujo que está teniendo. Usted pone una obstrucción para tener su caída de presión y así determinar el flujo. También, debido a esta caída de presión, ocasiona un alto consumo energético. Por ejemplo, si usted tiene una bomba bombeando cualquier fluido y le pone un medidor de orificio, por poner ese medidor está ocasionando una caída de presión y entonces va a tener que exigir más la bomba, ¿verdad? Después, son imprácticos para sistemas con baja presión estática. ¿Esto por qué? Imagínese un lugar en el que usted casi no tenga presión eh, y usted le pone además una obstrucción al flujo, ¿verdad? Entonces, yo por medir el flujo estoy ocasionando más obstrucciones en el sistema. Son vulnerables a daños por golpes de ariete, por
componentes o la composición del mismo líquido o sólidos suspendidos en el líquido, ¿verdad? Porque toda esa obstrucción está en contacto con el fluido. Y para este tipo de medidores de presión diferencial, que hay unos tipos Venturi, hay algunos Venturi que son bastante caros. Después los medidores de área variable. Estos tal vez los hayan visto, son bastante comunes. Estos medidores, por ejemplo el rotámetro, son medidores que tienen un flotador que se mueve en una escala determinada, como ven en la imagen de la derecha. Básicamente, ese flotador se mueve para arriba o para abajo dependiendo de la velocidad del fluido. Entonces, así yo determino en una escala calibrada, como les dije, ustedes pueden determinar cuánto flujo está pasando. Generalmente en la escala, como en el dibujito, ahí dicen metros cúbicos por hora, ahí usted puede ver dónde queda el flotador, entonces puede decir, ok, aquí están pasando, qué sé yo, 20 metros cúbicos por hora. Entonces así es que usted determina el flujo. ¿Qué ventajas y desventajas tiene? Bueno, antes de pasar a eso, en la imagen de la izquierda, usted ve un rotámetro que ya tiene su escala, inclusive tiene su display digital. Entonces, no solo están los análogos, o sea, los que uno ve el flotador, sino que hay unos que tienen el flotador con un imán y después lo despliegan en una escala análoga. ¿Qué ventajas tienen? No requieren alimentación externa cuando no tienen un display eléctrico, ¿verdad? Son de lectura sencilla. Usted básicamente ve la lectura ahí, 20 metros cúbicos. Y tienen bajas caídas de presión. ¿Por qué? Porque no tiene una obstrucción y no tiene una diferencial de área en el fluido. Después, algunas desventajas de estos medidores de área variable. Si se fabrican en tubos de metal, pueden ser bastante costosos. ¿Por qué? Porque hay algunas aplicaciones con las que no se puede trabajar un rotámetro de plástico o de vidrio. Los tubos de vidrio, si se utilizan, se erosionan. Pueden erosionarse por sólidos suspendidos y no se pueden utilizar con soluciones alcalinas, o sea, básicas. Solo se pueden instalar, que esa es otra desventaja, de manera vertical. ¿Qué quiero decir con eso? Si usted tiene una tubería que va horizontal, en referencia o paralela al suelo, usted no puede instalar ahí un rotámetro, ¿verdad? Usted solo los puede instalar en ascenso, porque al final usted lo que quiere es que el flotador esté flotando ahí. Si usted lo tiene horizontal, el flotador no va a hacer nada, no se va a mover, pero no va a hacer nada preciso, ¿verdad? Y se va a quedar donde quede en su último movimiento, por decir algo. Y otra desventaja, que esa la he visto mucho, que es que las partículas pueden bloquear al flotador. Generalmente el agua tiene mucho sedimento. eh, bueno, en algunas aplicaciones, no en todas, tenemos agua con sedimento, tenemos fluidos con sedimento. Ahí usar un rotámetro no es recomendable, o un medidor de área variable no es recomendable porque esos sedimentos me pueden bloquear el flotador, me pueden ensuciar la escala inclusive y la lectura puede ser un poco complicada. Imagínense esta escala sucia y yo no poder leer esas líneas, la línea de 30, la línea de 40, no poder diferenciarlas, ya eso es un problema. Ahora los medidores de flujo de turbina, estos medidores lo que hacen es aprovechar la energía mecánica del fluido. Ellos tienen una turbina interna, como ven en la imagen de la derecha, que se mueve con el fluido, o sea, cuando tengo flujo. Ese movimiento es proporcional a la velocidad del fluido. Entonces, básicamente, ustedes ya van viendo un patrón. Todo es proporcional a la velocidad del fluido. Y la velocidad del fluido no es lo mismo que el flujo. La velocidad o el flujo es la velocidad por el área. Entonces, si yo ya conozco el área por el que está pasando el fluido, con conocer la velocidad, ya sé el flujo. ¿Okay? Entonces, el flujo pasa por ahí, por la cámara del medidor, mueve las turbinas y así de esta manera yo puedo calcular cuál es la velocidad del flujo. Eh, Generalmente, medidores de turbina encontramos con display digital, como este que ven en la izquierda, y también con display análogo. Eh, Generalmente son muy aplicados. También hay turbinas que son de inserción en un tubo, entonces básicamente usted le hace un orificio al tubo
pone, qué sé yo, una silleta, inserta como decir, un eje con una turbina y ahí ya tenemos un medidor de turbina instalado. Este que ven en la imagen de la izquierda es bridado, entonces se conecta entre bridas. La instalación no es tan complicada. ¿Qué ventajas y desventajas tiene? Los medidores de turbina tienen la ventaja de que son bastante precisos, son económicos en algunos casos, en otros no, depende mucho de la aplicación. Y son de fácil instalación, como les decía, se pueden instalar bridados, se pueden instalar en un orificio con una silleta, entonces no, la instalación no es tan complicada. Algunas desventajas, no se pueden utilizar con líquidos contaminados con sólidos o que tengan materiales corrosivos. ¿Por qué? Porque ob- obs- le genera una obstrucción al movimiento de la turbina o la puedo dañar en su defecto. También con materiales corrosivos, dependiendo del material de la turbina, la puedo corroer, ¿verdad? Entonces, eso es un problema. Como tengo una parte móvil, tengo que cuidarla. La turbina también se puede dañar por velocidades altas o por choques hidráulicos. Y como les decía, la turbina se puede dañar por sólidos. Entonces, tengo una parte móvil que tengo que cuidar. Esa es la desventaja del medidor de turbina. Medidores de flujo electromagnéticos. Este tipo de medidores lo que hacen, básicamente, tienen unos solenoides internos que lo que hacen es inducir un campo magnético. Ese campo magnético que inducen puede ser constante o alternante, y cuando pasa un medio conductivo por él, este medio conductivo con ese flujo magnético induce un potencial eléctrico que puede ser detectado por los componentes que tiene el medidor, que se llaman electrodos. Entonces, los electrodos me detectan a mí este potencial que se induce por un flujo conductivo que pasa por la tubería, y así yo puedo relacionar ese campo con ese potencial generado o ese voltaje con la velocidad promedio del fluido. De esa manera ya obtengo la velocidad. Y como les dije antes, conozco el área por el que está pasando el flujo y conozco la velocidad, ya sé el flujo. Simplemente multiplicarlos. Entonces, básicamente, eso es lo que hace un medidor electromagnético. ¿Qué ventajas tienen? Son bastante precisos. ¿Por qué? Porque no tienen partes móviles, porque generalmente se fabrican para tener esas medidas con precisión, las medidas del potencial generado, del campo eléctrico que estamos teniendo. Todo eso están diseñados para eso y no tienen partes móviles. Son independientes de la densidad, la consistencia y la viscosidad. Por lo mismo, no tenemos partes móviles. Si lo estoy pasando por una tubería, que es en la aplicación en este caso, con eso ya puedo, y el flujo, si el flujo es conductivo, ya puedo medir la velocidad, básicamente, por ese potencial que se genera. Después tienen un amplio rango de medición. Ese amplio rango de medición va con un asterisco. ¿Qué quiero decir? Si yo mido, por ejemplo, de 0 a 50 metros cúbicos por hora, por decir un valor, entre más cercano esté yo al cero, menos precisión va a tener el medidor, por lo que les comentaba al principio. A las medidas más cortas, tenemos que hacer ajustes en el medidor para que mida precisamente. Entonces, eso es importante en el dimensionamiento cuando se va a utilizar un medidor. La caída de presión en estos medidores es prácticamente nula. ¿Por qué? Porque es una instalación bridada, sin ningún tipo de obstrucción, con el mismo diámetro de una tubería. Igual, instalaciones roscadas también se hacen con este tipo de medidores. Entonces, de esa forma, tenemos una caída de presión prácticamente de cero. El mantenimiento de estos medidores de flujo es nulo igual, es prácticamente nulo. Lo que puede pasar es que se ensucien los electrodos, que se adhieran materiales en las paredes, que se desgaste el lining del medidor, o sea, el recubrimiento interno me va a devolver. Eso blanco que ustedes ven en el centro del tubo que tiene la brida, eso es en la imagen de la izquierda.
eso blanco del centro del tubo, o lo que cubre el espacio, digamos, en el que va el fluido, eso se llama lining, y ese material puede ser distinto dependiendo de su aplicación, si usted tiene flujos corrosivos, si tiene flujos con material abrasivo, o sea, con sedimentos. Es importante considerar el material. He visto medidores que se les pone un lining, o proveedores más bien que tienen un lining estandarizado para todos sus medidores y no se le pone la atención suficiente al tipo de fluido que va a pasar, a lo que tiene ese fluido. Qué sé yo, si va a tener abrasivo es mejor ponerle de NBR, o, o, o mejor ponerle, si va a contener químicos fuertes de teflón, todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta. Desventajas de estos medidores: tienen costos mayores comparados a otros tipos de medidor. Por ejemplo, generalmente va a ser más caro un medidor electromagnético que un medidor de turbina, por ejemplo, eh, por la tecnología que utilizan. La temperatura del fluido incide en los materiales usados para la aplicación, que es lo del lining que les comentaba, y no pueden ser utilizados para la medición de flujo en gases. Bueno, antes de seguir, tienen otra desventaja los medidores electromagnéticos, que en realidad no es una desventaja, es simplemente que es un error que se comete muy común. Generalmente se instalan medidores de flujo electromagnético, lo he visto, sin sus anillos de aterrizamiento. Estos medidores ocupan anillos de aterrizamiento para aterrizar, el, el, el- para aterrizar, digamos, el agua que va pasando por ahí, y no tener interferencias en esa medición del potencial generado por el fluido para medir la velocidad. Entonces, hay aplicaciones en las que en la mayoría de aplicaciones se necesitan los anillos de aterrizamiento, y si no van anillos, por lo menos aterrizar la medición, o sea, conectarla a tierra. He visto muchos casos que no se hace, entonces lo pondría como una desventaja por desconocimiento. Bueno, pasamos a los medidores de flujo Vortex. Estos medidores emplean un principio que se llama el efecto von Karman. Con esto puedo medir líquidos, gases y vapores. Los medidores Vortex lo que hacen es medir la frecuencia de unos vórtices que genera el agua cuando pasa por una obstrucción. Entonces, cuando el agua pasa por una obstrucción, que ven aquí en la imagen del centro, ustedes ven en el puro centro donde pasaría el fluido, ven como una obstrucción, ¿verdad? El agua pasa por ahí y genera estos vórtices que se ven en la imagen ya a la derecha. La frecuencia de esos vórtices, que se generan por presión diferencial alterna, ¿verdad? Hacen que oscile un dispositivo, y ese dispositivo que oscila me puede decir a mí cuál es la velocidad del fluido en movimiento. O sea, la oscilación es proporcional a la velocidad del flujo, del fluido, pues. Entonces, ya conozco la velocidad, conozco el área por el que pasa, ya tengo el flujo. Son muy buenos para medir en gases estos, por ejemplo, los medidores de flujo de Vortex. Y se pueden utilizar en muchísimas aplicaciones. Es muy interesante cómo funcionan estos medidores. Eh, Ventajas: requieren un mantenimiento mínimo, pueden medir líquidos y gases, como les comentaba, y no los afecta ni la viscosidad, densidad, presión y temperatura. Le pongo un asterisco a la temperatura porque depende de los materiales de los que esté constituido el medidor. Para cada aplicación hay que ponerle atención a los materiales sobre los que se fabrica el medidor, ¿verdad? Entonces, desventajas de estos medidores: las vibraciones en la tubería pueden ocasionar errores de medición. Si yo no cuido mi instalación lo suficiente y tengo vibraciones, recuerden que lo que mido son la frecuencia de esos vórtices. Si yo tengo vibraciones en la tubería, me va a interferir
con la generación natural de esos vórtices, por decirlo así. Entonces hay que cuidar ese tipo de detalles en la instalación. Tengo errores muy altos a flujos bajos, parecido a los electromagnéticos. Y la instalación es crítica, como les mencionaba. Hay que tener mucho cuidado, dependiendo del proceso. Por ejemplo, si voy a medir vapor, tengo que tener mucho cuidado con el tipo de instalación, con el tipo de material con el que va a ser fabricado el medidor. Eh, Eso es muy importante. Hay que poner mucha atención en los medidores de Vortex. Después tenemos los medidores ultrasónicos, que es básicamente como ustedes lo ven en la imagen de la derecha. El medidor ultrasónico lo que usa es ondas ultrasónicas para medir el flujo de líquidos y gases. ¿Ok? Entonces, estos medidores lo que hacen es tirar una onda y miden el tiempo que tardan las ondas en viajar a través del medio y utilizan esa información para determinar la velocidad del flujo. Los medidores ultrasónicos utilizan algo que se llama la velocidad del sonido en cada fluido, ¿verdad? Entonces, de esta manera, yo puedo determinar la velocidad. Si ya conozco el área, tengo el flujo, ¿ok? Tengo el flujo volumétrico. Hay dos tipos de medidores de flujo ultrasónico, los que son de los Doppler y los medidores de tiempo de tránsito. Los Doppler lo que hacen es que miden la velocidad del fluido midiendo el cambio en la frecuencia de las ondas sonoras que se reflejan por gases o partículas suspendidas en el fluido. Eso es un Doppler. Y los medidores de tiempo de tránsito, que son como los más utilizados frecuentemente, sí, los frecuentemente utilizados, que por ejemplo esta imagen que ven en la derecha es un medidor de tiempo de tránsito. Lo que hacen es medir la velocidad del fluido, midiendo cuánto tiempo tardan las ondas sonoras en viajar a través del fluido. Entonces envían una señal de un transductor a otro y miden, por ejemplo, el transductor que está aguas arriba, o sea, en el agua que pasa primero, por decir, o el primer transductor, la velocidad por la que viaja la onda hasta el siguiente transductor o el tiempo que tarda en viajar esa onda es menor que el tiempo en el que tarda la onda que viaja en dirección contraria al fluido. Como ven en esa imagen, en el puro centro, ustedes pueden observar que hay unas flechas en negro y unas flechas en moradito que están de fondo. Esas flechas de moradito de fondo son las que indican cómo viaja la onda sonora en dirección contraria al fluido. ¿Okay? Entonces, esa diferencia de tiempos me dice a mí o me da un indicativo o es proporcional a la velocidad del fluido medio. Entonces, básicamente así es que se aplica. Este tipo de medidores, como el que ven en la izquierda, se pueden instalar en la parte externa de la tubería. Entonces, ¿qué hace usted en esos casos? Bueno, el medidor tiene la capacidad de reconocer, no de reconocer, sino de que se le programe de qué material está constituida la tubería, qué diámetro tiene esa tubería, qué espesor de pared tiene. Entonces ya sabiendo el material, el espesor, él ya toma en cuenta, digamos que las desviaciones por la onda moverse a través de ese medio y luego pasar al medio líquido. También estos medidores es muy importante, usted tiene que establecerles qué líquido es el que está midiendo. Entonces ya van viendo, podemos ver una desventaja antes de ver el cuadro, que es solo líquidos o gases puros se pueden medir. Si yo no sé bien qué líquido está pasando, ¿cómo va a saber el sensor cuál es la velocidad del sonido correspondiente para ese líquido? ¿Verdad? Ya empecé por las desventajas. Otra desventaja es que el costo de inversión de estos medidores generalmente es elevado. ¿Por qué? Porque son mucho más precisos, tienen esos transductores que son usualmente costosos. Los materiales de construcción son costosos. Depende mucho también de qué tipo de instalación va a ser. Hay medidores ultrasónicos que van bridados en la tubería o los cabos. Lo que hacen es que tienen esos transductores en la parte interna de su tubo, digamos,
como un medidor electromagnético que les enseñé ahora. Me voy a volver para que lo vean. Imagínense que tengan los transductores de ultrasónicos adentro, ¿verdad? Entonces, lo que hace es, eh, se puede instalar bridado, no en la parte externa. ¿Qué otra desventaja tienen respecto a esto de solo medir líquidos o gases puros? ¿Qué pasa si yo quiero medir agua residual y el agua residual tiene sólidos suspendidos? O si tengo agua con mucho gas o algún líquido que tenga mucho gas o que tenga una diferencia o tenga dos fases, ¿verdad? ¿Cómo voy a medir un líquido con dos fases con ultrasonido? Eh, Cuesta bastante. Ahora, hay equipos que lo pueden lograr, sí, pero son generalmente muy costosos. Ventajas que tienen son muy precisos, pueden ser utilizados en fluidos altamente corrosivos. Eh, la instalación no es invasiva en algunas aplicaciones, como la que les enseñé acá. Yo tengo la tubería y utilizo los transductores por la parte de afuera de la tubería. O sea, yo básicamente los abrazo ahí, tiro la onda y así mido el flujo de una manera precisa. Y existen modelos portátiles, esa es otra ventaja. Como no tengo que ser invasivo, ya hay muchos fabricantes que han generado o que han fabricado su modelo de medidor este, portátil, ¿verdad? Aquí me acaban de escribir en el chat que además necesitan potencia eléctrica. Eso se refiere a los medidores ultrasónicos, ¿verdad? Sí, claro, los medidores ultrasónicos requieren alimentación eléctrica, igual que los electromagnéticos. Casi siempre tenemos alimentación eléctrica, ¿verdad? Donde implementamos este tipo de tecnologías. Entonces, tal vez no es una desventaja tan grande, pero puede que en algunas aplicaciones muy remotas sí lo sea. Ahora, como ya hay portátiles, y además, como la mayoría de equipos se alimenta a 24 voltios o a 12 voltios de corriente directa, usted puede utilizar baterías. Entonces es un problema que tiene solución, digámosle así, o es un aspecto solucionable de la medición. Algunas aplicaciones de los medidores. Básicamente, pensémoslo así, en sistemas de tratamiento de agua. Vean la imagen de la izquierda. Yo tomo el agua, la paso por un sistema de tratamiento, la sedimento, la filtro, la desinfecto, la paso a un tanque, luego la distribuyo a la industria y a casas. En todas esas etapas del proceso de tratamiento, yo necesito tener control de cuánta agua está pasando. Necesito conocer la variable flujo como una variable de mi proceso, como una métrica de mi proceso. Que ¿cuánta agua estoy tomando? ¿Cuánto me cuesta a mí tratar toda esa agua? ¿Cuánto floculante, digamos, si necesitara utilizar o dosificar floculante, tengo que dosificar? Depende de cuánta agua estoy pasando. Si yo mido el agua o si solo asumo que es una cantidad constante, puedo tener problemas en el proceso, puedo gastar más floculante de la cuenta, por decir algo, o puedo gastar más químico de la cuenta. Digamos que ocupamos regularle el pH a esa agua. ¿Cómo sabemos cuánto químico hay que dosificar en tiempo real? Un medidor de flujo nos puede dar esa variable, ¿verdad? ¿Cuánto, cuánto cloro tengo que dosificar? Es todo un tema también. Luego en la parte, por ejemplo, de sedimentación, en la parte de filtración, ¿cuánta agua estoy pasando por los filtros? ¿Será que necesito un filtro más grande o un filtro más pequeño? Eso me lo da la cantidad de sedimento o contaminante que tenga el agua, por decir contaminante, y me lo da el flujo. Yo diseño los filtros para una determinada cantidad de flujo, ¿verdad? Después, en el proceso de desinfección de agua, yo no solo mido los parámetros en línea, sino mido el flujo. ¿Por qué? Porque necesito conocer cuánto cloro le tengo que dosificar. En la desinfección siempre hay que generar o hay que dejar un residual de cloro. Entonces, ¿cuánto dosifico? Depende de cuánto flujo pasa. ¿Puedo tener aplicaciones en las que tenga flujo constante? Claro que sí. Este, perdón, pero
En la mayoría de aplicaciones mi flujo puede ser variable. Entonces es importante tener en cuenta eso. Después, ¿cuánto flujo distribuyo en esta aplicación? Es sumamente importante. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo todo un proceso productivo para tratar agua. De alguna manera hay que cobrarla, ¿verdad? El AIA, por ejemplo, tiene que cobrarla, la industria tiene que cobrársela a las casas. ¿Cuánta agua estoy distribuyendo? Saber cuánta agua distribuyo normalmente también me ayuda muchísimo a saber si tengo fugas o no, si tengo consumos alterados o no. Es muy importante medir el flujo por eso mismo, porque es una variable de proceso sumamente importante. Es al final la cantidad de producto que estoy generando, la cantidad de reactivo y producto, por decir algo como si fuera una reacción química. Perdón, me pregunta Esteban Núñez, ¿en tuberías de cobre los electromagnéticos funcionan adecuadamente? Sí, no tendrían problema los electromagnéticos en una tubería de cobre. No generan problema porque acuérdense que esos se instalan bridados, generalmente roscados, y es como un accesorio aparte, como decir una válvula. Bueno, seguimos con esto del tratamiento. Entonces, en todas las partes de un proceso de tratamiento de agua, por ejemplo, es muy importante medir. En plantas de tratamiento de aguas residuales, lo mismo. ¿Cuánta agua me está entrando? Si uso un medidor electromagnético, ¿cuánta conductividad tiene esa agua? Los medidores electromagnéticos son capaces de medirme el flujo y la conductividad del agua que está entrando. Entonces, conductividad eléctrica. Entonces, tengo dos variables, por ejemplo. ¿Cuánta agua me está entrando? ¿Cuánta agua estoy tratando? ¿Cuánta agua está saliendo? ¿Hay una diferencia en esas aguas? Puedo saber cuánta agua se evapora, por ejemplo. Puedo saber si tengo alguna fuga en el proceso. ¿Cuánta agua voy a reutilizar? Todas esas métricas son sumamente importantes y por eso usted necesita un medidor de flujo preciso y acorde a su aplicación. En la industria, no solo en el tratamiento de agua es importante, en la industria también, por ejemplo, en un proceso cervecero, ¿cuánta agua utilizo? ¿Cuánta agua trato? ¿Cuánta agua uso para enfriamiento? ¿Cuánta agua uso para la caldera? Porque al final tengo procesos en los que necesito hacer cocción. ¿Cuánta agua utilizo en las limpiezas de los tanques? ¿Cuánto químico utilizo en un sistema de clean in place? ¿Cuánto, cuánto producto tengo? Todo eso es sumamente importante en la industria cervecera. Y todo eso se mide con medidores de flujo, de cualquier tipo, de los medidores que hablamos anteriormente. Obviamente depende de cada aplicación. Por ejemplo, si voy a medir ácido sulfúrico para los sistemas de cleaning place o ácido fosfórico, por decir algo, tengo que diseñar o tengo que utilizar un medidor diseñado para esa aplicación. Si voy a medir agua para esa agua. Entonces, todas las métricas en la industria es muy importante tener buenos medidores de flujo. Igual en la industria química, ¿verdad? ¿Cuántos reactivos utilizo? ¿Cuántos productos tengo? Al final es una reacción. Me hicieron otra pregunta. Me interesa saber qué tipo de instrumento de medición sería el adecuado para una tubería de 4 pulgadas. El fluido es agua potable de pozo y ahora está clorada. Bueno, si es agua clorada, se puede utilizar un medidor de flujo electromagnético con un lining de PTFE, con electrodos de Hastelloy se pueden utilizar. El problema es con el agua clorada es que es corrosiva, ¿verdad? Entonces habría que ver cuántos residuales están utilizando, pero si es para entrada de tanque o para salida de tanque también depende, porque se puede utilizar un tipo de medidor ultrasónico o sin problema un medidor electromagnético. Si es a la entrada del tanque, de un tanque, por ejemplo, que se está clorando, usted nada más pone el medidor antes de la cloración. Es la misma cantidad de agua la que él va a medir. Y si es a la salida del tanque, que el residual no sea muy alto, porque si el tanque está muy lejos del proceso y tengo un residual de cloro altísimo, obviamente me va a provocar oxidación, corrosión en mis componentes metálicos, ¿verdad? Del medidor. Entonces, hay varios. Puede ser electromagnético, depende de dónde se instale. Puede ser ultrasónico, puede ser de turbina también.
depende de la calidad del agua, pero sí, claro, hay soluciones para una tubería de 4 pulgadas. Si quiere ahí después, me puede escribir un mensaje en WhatsApp o por correo y ahí vemos esa aplicación en específico. Entonces, como les decía, y todo esto termina o va concluyendo a esto, que la importancia, es muy importante monitorear el agua. Es muy importante porque así, monitorear el agua y cualquier fluido en realidad, así nosotros podemos identificar problemas existentes o tendencias o problemas que puedan surgir en el futuro. El monitoreo de ese sistema de flujo a mí me puede ayudar a saber cuánto consumo y cuántas fugas tengo en un proceso, por ejemplo, de tratamiento de agua, a llevar mis métricas. En un proceso de tratamiento de agua residual me puede ayudar a saber si la planta se dimensionó bien, porque una cosa es a veces lo que se dimensiona y lo que es otra cosa y a veces el flujo es mayor. Entonces todo eso me ayuda a mí a ir pensando en lo que, o a ir identificando tendencias. Como le decía a un cliente el otro día, usted no sabe, por ejemplo, si usted no monitorea, usted no sabe si todo el flujo y toda la carga que le llega a su planta de tratamiento de agua residual es en una hora y no en todo el día. Si al de 8 de la mañana a 9 de la mañana a usted le llega una cantidad impresionante de agua para tratar, usted no lo sabe si no mide. Entonces es muy importante. En la noche no sabe si le están tirando eh, agua, un montón de cantidad de agua. Los domingos no sabe. Entonces es muy importante medir siempre, medir siempre agua y otros parámetros, ¿verdad? Que es al final cosas que hacemos nosotros y recomendamos nosotros en HOH Consultores. Para un sistema de monitoreo en línea, nosotros consideramos varios retos y ya con estos sistemas de monitoreo en línea pueden ser de flujo o de otros parámetros de calidad del agua. Hay cosas muy importantes en la instalación, hay retos en la soportería que necesita el equipo, la alimentación eléctrica o no, qué formato de medición, la calidad del agua o el fluido que vamos a medir, que si tiene sólidos, que si no tiene, usamos este tipo de medidor, usamos este otro. Implementación es muy importante, la capacitación del personal que va a estar viendo ese equipo, el acompañamiento que nosotros les damos, pruebas de campo para saber que todo está funcionando bien. Las puestas en marcha son muy importantes. El mantenimiento, dependiendo del tipo de medidor de flujo, si ocupa mantenimientos preventivos, correctivos o si ocupa calibraciones frecuentes, depende del proceso. Y la disponibilidad de datos, que es muy importante, que generalmente es lo que se descuida en este tipo de aplicaciones. Nosotros necesitamos tener los datos para analizarlos, para verlos, que es lo que ponemos ahí como observabilidad. Necesitamos transmitir esos datos y tomar decisiones con ellos. Como les decía en los ejemplos, si yo mido el consumo de agua en todo lado y lo mido a tiempo real y lo puedo ver y puedo construir curvas, o sea, gráficos con eso, para mí es más sencillo determinar si tengo fugas o si tengo alguna persona pegada ilegalmente, por decir, si soy un acueducto. Si tengo un proceso de tratamiento de agua residual, puedo saber si me están tirando agua a tiempo real con cargas pesadas, o sea, que me están tirando agua muy ácida, muy básica, no sé, que me puede afectar todo mi ecosistema biológico de planta de tratamiento de agua residual. Eh, Puedo determinar muchas cosas, bioterrorismo, puedo determinar de todo. Entonces es muy importante tener los datos y tenerlos a tiempo real. No ver el viernes lo que pasó el domingo pasado, no ver eh, este mes lo que pasó en el mes anterior. Muy importante tener los datos disponibles, tener gráficas. Nuestros sistemas de monitoreo en línea, lo que hacemos es lidiar dos mundos. Básicamente tenemos el mundo en el que lo importante es la longevidad, el bajo costo operativo y la precisión. Y tenemos el otro mundo en el que nos integramos con cualquier infraestructura, tenemos precisión y monitoreo en tiempo real, pero no tenemos longevidad. Nosotros combinamos esos mundos y tenemos todo eso junto. Tenemos bajos costos operativos,
análisis en tiempo real, monitoreo en tiempo real, precisión, longevidad e integramos con infraestructura existente. ¿Para qué? Para nosotros tener un sistema de monitoreo en línea real. No que sea una computadora que me grafica y que yo me tenga que parar en esa computadora cada vez que quiera ver algo. Es tenerlo en la nube, es poderlo acceder fácilmente. Un sistema de monitoreo debería integrar eso siempre. Nuestros sistemas de monitoreo de flujo en línea, tenemos medidores de flujo de turbina, electromagnéticos, remotos, compactos. Tenemos medidores Vortex, medidores de canal abierto, que no he mencionado mucho de eso en este webinar, pero son importantes, son de amplia utilización, ojo, aplicación. Tenemos también medidores ultrasónicos, que creo que no los puse acá. Tenemos medidores ultrasónicos, ya sea portátiles o instalados en la tubería, como bridado, por ejemplo, y, o externos a la tubería. Y tenemos, bueno, estos son los medidores que nosotros disponemos, generalmente son los más aplicados. Tenemos también de presión diferencial, igualmente. Todos con sus salidas, todos con comunicación, generalmente Modbus 420 miliamperios para el control, para la disponibilidad de los datos que les mencionaba antes. Todos con sus costos optimizados, costos de producción, los costos de venta y ya instalados en el país, ¿verdad? Ya tropicalizados, por decirlo así. Y los datos, lo que le mencionaba antes, básicamente lo que a nosotros nos interesa es tener nuestros sistemas de monitoreo disponibles en cualquier momento, accesibles en cualquier momento y que nos den la capacidad de acceder a los datos, de ver los datos y de analizarlos. Entonces, nosotros tenemos nuestra propia plataforma de monitoreo y de análisis de esos datos. Generalmente la manejamos con una membresía y ya con eso usted puede acceder a los datos desde su celular, su computadora. Casos de éxito, bueno, en hospitales tenemos monitoreo de flujo, pH, cloro libre y carbono orgánico total. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? El flujo. Medimos el flujo para saber o para hacer un control eficiente de la desinfección. ¿Cuánto flujo de agua potable está pasando? En un sistema de presión constante, el flujo varía, ¿verdad? Para mantener la presión constante. Entonces, cuando varía el flujo, yo tengo que variar mi dosis de cloro. Entonces, es muy importante monitorear el cloro, el pH, porque la cloración depende del pH, que eso, si tiene alguna duda, me pueden preguntar. Y así yo controlo el proceso, ¿verdad? Con flujo, midiendo el flujo. Sistema de desinfección automático en la industria, lo mismo. Mido el flujo y otros parámetros para hacer control de la desinfección. Y monitoreo de flujo en plantas de tratamiento. Se monitorea el flujo en varios puntos para medir afluente y afluente de plantas de tratamiento de aguas residuales. Igual en la industria, por ejemplo, hotelera, si tienen cadenas largas o más bien canales de distribución bastante largos, entonces ahí se monitorea el flujo en varios puntos porque se reconoce que varias gente se conecta, que hay fugas y de esa manera usted puede determinar si tiene fugas o no tiene fugas. ¿Por qué es importante para cualquier industria? Porque el agua ya no abunda, o sea, no es como antes que yo podía dar por sentado la cantidad de agua que tenía, ya no es así. En Costa Rica, por ejemplo, ya estamos teniendo lugares con racionamientos. Ahorita estamos tal vez no en una sequía, pero no llueve lo que llovía antes. Entonces, si usted lo piensa y hace un balance de masa, no tenemos menos agua, definitivamente tenemos menos agua. Y el otro reto es que tenemos agua con menor calidad. Entonces es muy importante controlar el agua, medirla y saber cuánta agua tratamos y saber cuánta agua tenemos para tratar. Entonces, en todo eso es muy importante un medidor de flujo. Igual, en control de otros procesos, como les decía antes, toda la industria, no hay industria que no use agua. Entonces, toda la industria debería tener medidores de flujo. Y además, usan otros tipos de fluido para su producción. Y bueno, a las 11 en punto,
terminamos. Si tienen alguna duda, me la pueden hacer saber en este momento. Igualmente me pueden inscribir, ahí está mi contacto. Como les dije al principio, en HOH Consultores nos importa mucho el agua, nos tomamos en serio el agua, y, y para nosotros estamos generalmente dando consultorías en control de proceso, de tratamiento de agua potable residual, en algunos procesos en medición de parámetros, eh, y medición de flujo, que es el tema que tratamos hoy. También pueden ingresar a nuestra página que está ahí abajo para ver nuestros productos, aplicaciones. Este, y, y si no hay ninguna duda, bueno, les agradezco su presencia hoy y nos vemos en la próxima. Ahí los estaré invitando a un próximo webinar que será en 1 o 2 semanas. Entonces, nos hablamos. Muchas gracias.